Al considerar las partes de la hoja, lo primero es la parte plana, que se llama lámina o limbo, principal área fotosintética, conectada al tallo por un pecíolo, que suele ser cilíndrico y alargado, una base foliar, que es la parte del pecíolo que se suelda al nudo, y lo más importante a considerar es la posición de la yema. Siempre se encuentra entre la axila del tallo y la hoja. Este concepto de la posición de la yema nos servirá para ver después las clasificaciones de las hojas. Las hojas pueden variar en su color entre el haz o el en vez. Vemos el ejemplo del álamo o uno más cercano a nosotros en la cecropia. El haz también se llama cara adaxial o epifilo y el en vez se denomina también cara abaxial o hipofilo. El margen de la hoja es algo muy variable y tiene una amplia terminología. Les mostraré tres ejemplos. La magnolia tiene un borde entero, la ortiga o urtica, su nombre científico, tiene un borde aserrado. Hay distintas variantes e inclusive podemos tener los bordes que se incurvan hacia abajo, como en el caso del romero. Aquí recibe el nombre de margen revoluto. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es si estas indentaciones superan o no la mitad de la semilámina. Aquí tenemos entonces, si estas entradas no superan la mitad de la semilámina, es decir, no llegan al 50%, la lámina se llama pinnatífida. Si las indentaciones superan el 50% de la semilámina, las voy a denominar pinnatipartida. Si las indentaciones, estos lóbulos, llevan inclusive a la vena media, las denominaré pinnatisecta. Si prestaron atención, en los tres casos el prefijo, es decir, la primera parte de la palabra, era pinnati. Esto hacía referencia a la disposición de las venas. ¿Qué disposición de las venas? Salen todas de un mismo punto. En ese caso hablamos de palmatifida, palmatipartida o palmatisectada. Prestamos atención acá que son tres especies del género Platanus las que tienen estas variantes. También un ejemplo más local de una hoja palmatisectada es la hoja de la planta de la mandioca. También son ejemplos de palmatipartida o palmatisectada distintas variedades de hojas de algodón. Por ejemplo, la variedad cultivar New Opal tiene una hoja palmatipartida. Sin embargo, la denominada frego es una hoja palmatisectada. Ahora, si el grado de división es tan importante que la hoja se subdivide en porciones, aquí entramos en una clasificación posterior. Siempre tenemos en cuenta, y yo lo marqué con una flecha roja, la posición de la yema. Las hojas se llaman simples cuando, si considerando la posición de la yema, toda la hoja tiene una sola lámina indivisa. En cambio, en la foto de la derecha, que corresponde a un jazmín, vemos que mirando la posición de la yema, toda la hoja está compuesta porque se ha dividido en tres porciones que reciben el nombre de folíolos. Ahora, de acuerdo al número de folíolos, tenemos las clasificaciones de hojas compuestas. Con 2 folíolos se llamará bifoliolada, con 3 trifoliolada. En ambos casos tenemos un lugar donde estos folíolos se unen entre sí al pecíolo. Ese lugar se denomina raquis. ¿Qué pasa si tenemos una hoja como la del citrus? Esta en apariencia es una hoja simple, pero si analizamos mejor, al final de su pecíolo se encuentra el raquis, que es una articulación como la de nuestro codo o rodillas. Entonces, esta hoja se llama unifoliolada. Esto puede llegar a traer confusiones, pero hagamos un ejercicio de compararla con una hoja de hibiscus. Traerles con mayor aumento, vemos que ambas tienen una yema, un pecíolo, pero en el caso de la hoja de hibiscus es simple porque no hay un raquis entre el pecíolo y la lámina. En cambio, la hoja de citrus es compuesta con un solo folíolo y tiene un raquis articulado. Muchos de ustedes suelen confundir que una hoja unifoliolada es porque el pecíolo tiene estas expansiones en forma de alas, lo cual es incorrecto.
Para mostrarles, tengo aquí fotos comparando mandarinas, naranjas, pomelos o limones. Fíjense que en la hoja del limón o de la mandarina el pecíolo prácticamente no tiene alas, pero en los 4 ejemplos que estamos analizando, en los 4 existe una articulación, por lo cual estas hojas son compuestas unifolioladas. Ahora, si tenemos más de 3 folíolos, la hoja ya recibe el nombre de palmaticompuesta siempre que el raquis continúe teniendo la forma de un punto, es decir, es un raquis puntiforme. Este ejemplo es el de la hoja de los lapachos, árboles que cubren las calles de nuestra ciudad y tapizan las veredas de este color rosa tan intenso. Esta hoja se llama entonces palmaticompuesta, ya que los folíolos se disponen como los dedos alrededor de la palma de una mano. Si hay más de 3 folíolos, pero estos se disponen sobre un raquis que está alargado, como vemos aquí en el caso de la rosa, la hoja se denomina pinnaticompuesta. También hojas pinnaticompuestas pueden volver a dividirse. Aquí vemos una hoja en la cual evidentemente hay un raquis que le vamos a llamar primario, continuación del pecíolo. Hay folíolos sobre él, en este caso tenemos 6 folíolos, pero al analizar en detalle, cada folíolo vuelve a dividirse una segunda vez en un raquis secundario sobre el cual se insertan los foliolulos o pínulas. Por esta subdivisión, a esta hoja pinnaticompuesta se la llama también bipinnada. Otra consideración de términos que se manejan cuando uno clasifica las hojas es cuál es su folíolo terminal. Si es una sola, llamamos imparipinnada. Si tiene 2, la hoja se denomina paripinnada. También la forma de la lámina, ya sea de la hoja completa o de cada folíolo, tiene importancia y una amplia terminología. Solo por destacar algunos aquí, si la hoja tiene forma de corazón, se llamará cordada, pero si el corazón está al revés, le agregamos el prefijo OB adelante y recibe entonces el nombre de obcordada. Lo mismo usamos para la forma de la base de la lámina y el ápice de la misma. Continuamos con el concepto de venación. Es la distribución de las venas o nervaduras en la lámina. Estos son el conjunto de 2 tejidos. Xilema, por el cual transcurre el agua que llega a las hojas para la fotosíntesis, y el floema, que lleva los productos de la fotosíntesis o fotosintatos hacia el resto de la planta. Esta venación puede ser de 2 tipos. Abierta, si las venas llegan al margen de la hoja sin anastomosarse con otra, es decir, sin soldarse. Esta venación se encuentra en un grupo de plantas primitivas, como son los helechos, o el ginkgo, que es una gimnosperma. En el caso del ginkgo, tenemos otra terminología. Si prestamos atención, cada vena se divide en 2, o sea que a esto se llama venación dicotómica. Si cada vena se encuentra soldada a alguna vecina, esto se denomina venación cerrada. Cuando hablamos de soldadura, también hablamos de un término anastomosis. Es lo mismo que decir que se encuentran soldadas. De esta manera, y como vemos aquí en las fotografías con mayor detalle, quedan determinadas pequeñas áreas rodeadas por venas. Esas áreas se llaman areolas. Ahora, si tenemos en cuenta las venas principales, es decir, hablamos de la venación mayor, podemos tener una sola vena principal o primaria, de la cual salen venas secundarias que parten de ella. A esta venación la llamamos pinati-nervada. Si tenemos, en estos casos hay toda una amplia terminología, yo voy a traer 3 ejemplos solamente. Si las venas secundarias llegan al margen de la hoja, se llamará caspedódroma. Si no llegan, se usa el término camptódroma. O si las venas secundarias están ocultas, la hoja se llama hifódroma. Si las venas principales y secundarias son paralelas entre sí, la venación es paralelinervada. Hay que prestar atención y en el detalle vemos que esta es una venación cerrada. Existen pequeñas vénulas que anastomosan a las venas paralelas.
En el caso de que tengamos varias venas principales que surgen de un mismo punto, de nuevo, como los dedos en la palma de una mano, usamos el término palmatinerval. Es el ejemplo del ricinus communis en el caso de plantas de interés agrícola. Vimos las variantes de la lámina, ahora veamos el pecíolo. Si está presente, la hoja se llama peciolada, como en el caso de Bawinia, y si no está presente, las hojas se llaman sésiles, como el eucalipto medicinal. Si el pecíolo se inserta en el medio de la lámina, la hoja se denomina peltada, y esto es muy común en plantas acuáticas cuya lámina está flotando sobre la superficie libre del agua. El ejemplo del pecíolo de mayor desarrollo entre las plantas lo tiene Victoria cruciana. En esta planta, cuyas hojas pueden llegar a medir 2 o 3 metros de diámetro, aquí vemos cómo el pecíolo se inserta en el medio de la lámina. Otra característica del pecíolo es la presencia de un engrosamiento o abultamiento que recibe el nombre de pulvínulo. Este puede permitir ciertos movimientos que se llaman násticos, muy común en plantas que todos tal vez conozcamos, que se llaman mimosas. Estas plantas reaccionan al estímulo de un toque de un dedo, de un animal o inclusive del viento. Y esto hace que los folíolos de esta planta se cierren. Luego de unos minutos la planta vuelve a la normalidad en su posición. La base foliar dijimos que la parte del pecíolo que se inserta en el tallo puede ser más o menos engrosado o puede inclusive estar transformado en una vaina como ocurre en el apio. Las estípulas son apéndices foliáceos. Pueden ser caducos, es decir, que caen muy prontamente y son difíciles de ver. Pueden ser simples, como un ejemplo de vicia. Pueden ser estípulas grandes y compuestas, como en el chivato, o pueden estar soldadas entre sí y proteger a la hoja cuando aún es un primordio foliar. Pueden ser muy grandes e inclusive colaborar con la fotosíntesis, como en los ejemplos que vemos en la fotografía, en la cual quiero destacar las estípulas de la arveja, Pisum sativum. Hablando de estípulas que se sueldan, un caso especial son las plantas de la familia Polygonaceae. Aquí las estípulas se sueldan y encierran al pecíolo y al tallo. Esta estructura recibe el nombre de ócrea. Estípulas también que se sueldan son la de las rubiáceas. En ese caso tenemos el ejemplo del café. Aquí tiene cada nudo 2 hojas opuestas y las estípulas son interpeciolares y se sueldan entre ellas. Puede haber estípulas muy pequeñitas que acompañan a los folíolos en las hojas compuestas. Allí reciben el nombre de estipelas. Hablando de soldaduras, aquí tengo 2 fotografías. En la hoja de la rosa vemos que las estípulas se han soldado al pecíolo. Ahí hablamos de adnación. En cambio, en el plátano, las estípulas se han soldado entre sí. Hablamos de estípulas coherentes.